vámonos a tu último libro. Casi más que libro, es una especie de cuaderno o fascículo. Un cuaderno que surge cuando tu padre estaba agonizando. Sí, ahí sucedieron una serie de cosas extrañas. Yo cuento solo una en el libro. Mi padre estaba efectivamente agonizando, yo sabía ya que se moría y entonces yo sentí una voz extraña mientras hacía una guardia en la clínica. Al principio... Esto es algo muy parecido. Aquí JJ Benítez en el libro Al fin libre hace un ejercicio literario muy similar al que luego realizaría en el libro de A 33,000 pies. En el libro de A 33,000 pies, que ya tenemos un par de videos aquí en este espacio, los invitamos a visitarlo, esa voz es Dios. JJ Benítez está hablando, charlando distendidamente con Dios de muchos temas. Pues aquí en este libro de Al fin libre, esa voz es la voz de su padre, pero que le habla desde el más allá, desde los mundos morontiales, desde los mundos mat. Ese recurso literario, pues, es muy poco utilizado por los escritores de habla hispana. En el habla inglesa se utiliza mucho, en las conversaciones con Dios, las conversaciones con espíritus, pero acá JJ Benítez lo ha hecho sumamente bien y ha aprovechado el potencial que tiene ese recurso literario ficticio, obviamente, para, pues, ahondar y hacer reflexión de temática urantiana de muy alto nivel. Por eso son libros que todo lector del libro Urantia debe de leer. Al principio yo pensé que podía ser el estado psicológico en el que yo me podía encontrar ante la evidencia de la marcha de mi padre, ¿no? Y al día siguiente, 2 días, cuando mi padre ya había fallecido, yo tengo una costumbre que me va muy bien, que es que cuando tengo una duda importante y no sé resolverla, le pido a tu jefe una señal. Adiós. Entonces en el funeral, mientras uno de mis hijos leía esa carta, que es lo que la voz me dictó en esa noche, es una carta medio de despedida de mi padre, donde pide a su gente que no llore en la medida de lo posible, porque él sigue vivo, ¿no? Bueno, yo le pedí una prueba de que dónde estaba mi padre. La matrícula del coche. Y al día siguiente, en el funeral, o sea, en la conducción al cementerio, apareció el furgón fúnebre con una matrícula que a mí me impresionó mucho, porque los números eran el año de mi nacimiento. 1946. Y las letras que componían la matrícula no me dijeron nada, aparentemente. Yo solo envié, siguiendo un poco el instinto, que es lo que a mí me mueve muchas veces, la intuición, a un maestro de cábala, profesor mío. Esto es algo que también se repetiría mucho en el libro de Pactos y Señales. Posiblemente, amigos, miren, yo soy muy escéptico de las señales y de la interpretación de señales que nos puedan enviar seres de otros estados de la existencia o de otras dimensiones. Para mí las señales deben de ser todavía más extraordinarias para considerarse verdaderas. Pero amigos, pues a lo mejor cada quien tiene su propia experiencia y a lo mejor a JJ Benítez esas señales se le entregan así porque es lo que él es capaz de ver, lo que él es capaz de interpretar. A lo mejor a los astrónomos se les envían señales, pues, en los astros, ¿no? En los planetas, en el estudio de las estrellas, etcétera, ¿no? A lo mejor a los físicos, pues, en los aceleradores de partículas, ¿no? A lo mejor a los músicos, pues, a manera de melodías. Cada quien debe tener su propia capacidad para recibir esas señales cuando las pide y cuando está listo para poder verlas, ¿no? Y sin decirle nada, le dije, oye, esto tiene algún significado. Y entonces me quedé desconcertado porque la respuesta de este hombre era: desapareció o murió destinado a la altura, que era la respuesta a la pregunta que yo había formulado: ¿dónde está mi padre? Claro, inmediatamente la mente analítica empieza a decir, bueno, vamos a ver, cálculo de probabilidad matemática de que esto suceda, cálculo de número de vehículos del parque móvil de Navarra, coches fúnebres que hay en... Bueno, hicimos todos los cálculos y aquello era imposible. Luego sucedieron muchas más cosas y a partir de ese momento alguien me empujó físicamente a escribir eso. Bueno, pero eso, en todo caso, abrimos un paréntesis, no era la primera vez que te sucedía, o por lo menos la primera vez que tú has dicho que te sucedía, porque los caballos de Troya, que ya van, ¿cuántos van? Ahí tenemos Van 3 o 4, 6. pero vas a llegar a 9. Fíjense, amigos, ya estaba ya avanzada la obra de Caballo de Troya, ya aquí JJ Benítez ya había convertido esta saga en un bestseller, y por eso es que, bueno, ya hablaba con tal autoridad. Todavía noto en JJ Benítez en esta entrevista mucha sinceridad. No es todavía el JJ Benítez subido en ese ladrillo que lo mareó en su momento durante algunos años. Aquí todavía JJ Benítez se manejaba bien y era bastante sincero en las entrevistas. Creo. Espero. Ese es el proyecto, 9. Creo que sí. Sí, porque el 9 es un número que me gusta. Bueno, tú dices que no son libros escritos por ti, que tú lo único que haces es armarlos, Sí. estructurarlos, pero que... Sí, pues, oro. como otros. Supuestamente, ¿no? Sí, como otros en los que yo siento dentro de mí, incluso físicamente, como un fax.
Sí, eso lo utilizas. Eso es precisamente la inspiración, amigos. En realidad, el ser humano como tal no es el autor original de nada. Nada de lo que se haga, piense, cree, invente en los planos materiales es autoría 100% de los seres humanos. Nada, amigos, absolutamente nada. Todo es producto de haber recibido inspiración de seres del mundo espiritual. Por eso, en realidad, pues el copyright es una cuestión hasta cierto punto absurda, pero son leyes humanas las cuales hay que respetar, obviamente, ¿no? Pero en realidad nada es 100% original. Todo es inspirado. Esa expresión la utilizas continuamente en el libro, ¿no? Horror, veo que lo has leído. Lo he leído, lo tengo subrayado, si quieres te lo enseño. Siempre me leo los libros. Mínimo de hospitalidad, de cortesía y de gentileza. Es que yo no los leo. Los tuyos. Los míos. ¿Y los míos los lees? Los tuyos a veces sí. Tengo uno que no sé si te sonará, que se llama Gargoyles y Goblins, Algo me suena. que lo he repetido muchas veces, muchas veces. Bueno, vamos con los tuyos. Fíjense qué interesante la charla de dos grandes de la literatura española. Es una charla de alto nivel. Y fíjense cómo mutuamente se están elogiando, se reconocen el talento uno del otro. Y por eso insisto, amigos, en España tienen grandes valores, y qué lamentable que JJ Benítez de repente venda más libros y sea más querido en Latinoamérica que en España. Bien dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Vemos mis libros. Te decía que te faltan 3 libros entonces todavía de los de Caballo de Troya. Espero, pero yo que soy un ser muy providencialista, he aprendido una cosa que no cumplo, y es que no debo hacer planes, y yo planifico mucho. Fíjense, pensaba JJ Benítez en aquel entonces que iban a ser solamente 9 libros de Caballo de Troya y al final terminaron siendo 12 libros, ¿no? Entonces calculo que por lo que me queda, que es la vida pública de Jesús de Nazaret, podría colocarme en el volumen 9. Pero repito, los planes no funcionan casi nunca. Si no estoy mezclando las cosas, creo que en el último volumen que has publicado, quizá en el penúltimo, llegas a descubrir en Jesús aficiones gastronómicas, o por lo menos aficiones de cocinero. En el 6º. Es una faceta que yo entiendo que pudo ser perfectamente posible y verosímil. Es decir, Jesús era un hombre que se movía constantemente en su vida pública, y probablemente anteriormente también se movía mucho por el campo, por los países, por los caminos, y eso significa que o te hacen la comida o te la haces. Y en aquella época la gente que viajaba tenía una cualidad, una virtud, que era que sabía cocinar. Y como tú sabes muy bien que para la cocina lo más importante es la imaginación. Y Jesús tenía mucha imaginación. Yo intuyo que Jesús era un excelente cocinero. Pero era un maestro que viajaba acompañado por apóstoles, por discípulos, a veces incluso por muchedumbres, por mujeres santas o no tan santas, no lo sé, no le hacían la comida. Pero bueno, se supone también, amigos, que Jesús pasaba mucho tiempo entre gira y gira, entre lugar de desembarque, entre el lugar donde él se asentaba. En los viajes, él siempre procuraba al menos 2 o 3 días cada cierto tiempo pasarlo solo, completamente solo, para hacer reflexión, para comunicarse directamente con su padre, para a lo mejor reforzar la misión de autootorgamiento, quién sabe, para sus asuntos divinos. Pero él solía pasar 2 o 3 días completamente solo y no precisamente ayunando. Es ahí donde JJ Benítez ofrece la posibilidad en los libros de Caballo de Troya de que él, en esos días, cuando él estaba totalmente solo, él se cocinara sus propios alimentos, ¿no? Y aquí maneja la idea de que Jesús fuera totalmente omnívoro, ¿no? Eso fue un escándalo en su momento, porque muchos le han asignado una cualidad vegetariana o vegana a Jesús por el hecho del respeto a los animales que él tenía. Pues sí, en efecto, Jesús de Nazaret fue un revolucionario y fue sobre todo un pionero en el respeto al trato de los animales, tanto así que se oponía al sacrificio de los animales que se hacían en aquel entonces como tradición, pero no quiere decir que no comiera animales, amigos. Supongo que alguna vez se la haría, no muchas veces, pero había momentos en los que él probablemente estaba solo. ¿Sabes lo que cocinaba? Algo parecido a lo que ahora se come en esas mismas latitudes, sí. El hummus, el falafel, Sí, yo creo que él, básicamente, la vieja cocina que se ha conservado judía, pues depende por las regiones, ¿no? La Galilea tiene sus variantes, pero yo no creo que cambiase mucho a lo que se conserva de la tradición de la culinaria judía. Me imagino que como buen imaginativo el hombre pues tendría sus toques, ¿no? Y sus, no sé... Bueno, sus secretos gastronómicos. Los Caballos de Troya y a Jesús. Vamos a regresar ahora al último libro, Al fin libre. Juanjo, ¿todo esto es un truco literario, es un delirio, es una proyección de tus deseos o es realidad? Fíjense, amigos, entre intelectuales saben cómo se utilizan esos recursos entre escritores, ¿no? Hay muchos
Y yo no quiero aquí ser ofensivo ni señalar con un dedo a aquellas personas que ingenuamente creen que todos los libros de JJ Benítez son reales. O sea, que lo que se dice y la forma en la que se escriben esos libros son 100% reales. O sea, que por ejemplo A 33,000 pies realmente Dios le habló a JJ Benítez. O que en este libro realmente su padre le habló desde los mundos morontiales. Son recursos literarios, amigos. No necesariamente el método en el cual JJ Benítez describe sus reflexiones tiene que ser real. Son recursos de imaginación, son licencias literarias y sobre todo son aportaciones de la imaginación del escritor con conceptos que él conoce. Sobre todo, pues muchos de ellos basados en la filosofía de Urantia. Pero bueno, hay quien ingenuamente quiere creer o se empeña en creer en que no. Tal cual, Caballo de Troya ocurrió tal y como dijo JJ Benítez. Al fin estoy libre y todos los demás libros que hablan de cuestiones y de señales y de pactos y de todo eso son exactamente como dice JJ Benítez, cuando de seguro, amigos, gran parte de lo que se dice ahí es producto de la imaginación y de la reflexión de JJ Benítez. Mira, yo nunca jugaría con la imagen de mi padre. ¿Y sabes por qué? Mi padre fue un humilde chofer de la Guardia Civil, aquellos de la gorra colorada que ya no existen. Durante muchos años yo no pude hacerle un mínimo de justicia, porque vivía en Pamplona. Y cualquier manifestación pública que yo pudiera hacer de mi padre, Guardia Civil, podía poner en peligro su vida. Y me tuve que tragar la rabia de no poder decirle a la gente, si yo soy algo, es gracias a mi padre. Ya después sabríamos, amigos, en algunas entrevistas recientes de JJ Benítez, que en realidad la persona que él más amó en cuestión de sus progenitores, JJ Benítez era su papá, y que a su mamá prácticamente no le guarda ni un solo respeto. Incluso le habla como a la señora, habla muy despectivamente de su mamá. Muy probablemente pues no lo trataban tan bien su madre como si lo hizo su padre. Y aquí miren, aquí se está reiterando. Luego vamos a ver esas entrevistas más recientes de JJ Benítez donde habla duramente del maltrato que sufría por parte de su mamá, y por eso es que no la menciona tanto ni la menciona con tanto amor como sí lo hace con su padre. Ahora ya no puedes poner en peligro su vida. Claro, por eso me decidí a escribirlo, aparte de las cosas extrañas que sucedieron, y por tanto nunca usaría el nombre de mi padre ni la figura de mi padre como un truco. Yo no sé si eso es verdad. Yo personalmente creo que sí, pero jamás lo utilizaría como un truco literario, jamás. Pero como un truco literario no, pero como un recurso literario, yo pienso que no es nada indigno, es un bonito incluso homenaje. Pero en ese entonces ya JJ Benítez había aprendido que manejar esas temáticas así, con cierto misterio, con ciertas cuestiones paranormales, y vende. Aquí ya empezábamos a ver la transformación del JJ Benítez, que no estaba tan comprometido con la verdad. ¿Por qué? Porque pues Editorial Planeta lo mandaba a estos programas pues para vender libros, pues. Cuando tú escuchas esa voz, lo has dicho tú mismo, está dicho en el libro, tu padre aún no había muerto, estaba vivo. Por lo tanto, no era una voz del más allá, era una voz del más acá. Yo qué sé. Yo lo único que sé es que a mí me extrañó mucho porque me obligó casi en la oscuridad a ponerme a escribir en la pequeña ventana de la habitación de la clínica a la luz de una farola que había allí afuera, y escribí como un poseso. Y ¿escritura automática? No, yo estaba perfectamente consciente y yo no creo que fuera escritura automática. Entonces cuando yo volví a leer aquello, no lo reconocí. Es más, me pareció un poco absurdo porque pedía en esa carta que no estuviéramos tristes, que él estaba vivo, pero vivo físicamente. Yo no sé, bueno, luego sucedieron las cosas que te he contado, ¿no? Y entonces a mí me lleva a pensar que hay alguien que mueve los hilos y que nosotros no somos muy conscientes. Hasta tal punto. Fíjense, amigos, no es un truco, no es una mofa, no es banalizar la muerte y la posible sobrevivencia del padre de JJ Benítez. Para mí es un homenaje muy bonito el utilizar ese recurso literario para contarnos las cosas que podríamos en un momento dado vivir cuando pasemos a los mundos morontiales. No se me hace nada indigno, yo no sé por qué ese afán, por eso les decía que aquí ya empezamos a ver a ese JJ Benítez que tiene que formar cierto lore, que tiene que formar cierta mitología, que tiene que incluso ponerse en un estatus de persona mística,
para poder vender libros. Aquí era cuando ya JJ Benítez empezaba a despegar de ese rigor periodístico que él mismo se autoimponía antes, ¿no? ¿Hay alguien, en tu opinión, que mueve los hilos, que uno de los leitmotivs de toda tu obra y de todo tu pensamiento y de toda tu postura en la Tierra es la de que todo está escrito? Sí. Absolutamente todo. Lo siento por la ¿Y libertad. el libre albedrío? Lo siento por la libertad. Bueno, el libre albedrío y la libertad es un bello sueño, al que tenemos derecho. Pero en esta vida, en este mundo, a mí me cuesta mucho trabajo creer que realmente somos libres, porque para ser libres deberíamos tener toda la información. Totalmente de acuerdo, amigos. Este es un concepto de libre Urantia de muy alto estándar. A muchos les choca, pero realmente, amigos, la libertad como nosotros la concebimos es una utopía que jamás podremos vivir en estos mundos del tiempo y del espacio. La única libertad que existe es la realidad que uno puede vivir y experimentar en el paraíso, en el centro de todo, en la isla nuclear donde se origina la materia y el tiempo. Solamente ahí podremos ser libres, como lo entendemos aquí, 100% libres, porque es donde tendremos toda la información de la creación. En estos mundos la libertad es un mero sueño. Y creo que nadie tiene toda la información. Entonces, fíjate, hay momentos en la vida de cualquier ser humano, de cualquiera, en el que suceden cosas muy raras que afectan a las pequeñas cosas o a las grandes cosas de la vida de ese ser humano. Y uno no se explica por qué y cómo sucede. ¿Cómo se da ese cúmulo de parámetros? Bueno, casualidad, causalidad, no hay casualidad, Sí. ya lo sabemos. Pero bueno, todo eso en definitiva se parece bastante a la doctrina del karma. Pero el karma admite el libre albedrío. Y tú puedes rectificar el karma, puedes depurarlo, puedes corregirlo, puedes desviarlo. Yo no. Por ahora. Si me equivoco, rectificaré. Pero tú dices que para tener libertad auténtica necesitaríamos tener toda la información. A lo mejor la tenemos, quiero decir, teóricamente tenemos acceso a toda la información y no sabemos encontrar ese acceso. De la realidad del espacio y del tiempo, amigos, para poder entender y poder nosotros entender que tenemos toda la información, tendríamos que conocer lo que ocurre en cada uno de los planetas habitados, en cada uno de los sistemas solares, en cada una de las constelaciones, en cada una de las galaxias. Eso es algo imposible de abarcar siendo nosotros seres humanos y criaturas del espacio y del tiempo. Por eso la libertad solamente se adquiere en la cúspide de los mundos espirituales. Eso. La información está dentro de nosotros. Sí, pero el 90% de las personas o más ni siquiera llegamos a saber eso que tú estás planteando. Hay una minoría que lo sabe y que lo practica y que lo hace suyo, pero el 90 y muchos por ciento jamás en toda su vida tienen ni siquiera idea y conocimiento de lo que tú estás planteando, que es bien importante. Por tanto... Pero ya lo decía, cerquita, por cierto, de donde tú andas ahora, cerquita de Barbate, aunque al otro lado del estrecho, ya lo decía San Agustín, la verdad está dentro de ti, búscala dentro de ti, no la busques fuera. La verdad que puedes asimilar en cuanto a tu cultura, tus conocimientos y tu experiencia espiritual. La verdad que está precisamente acotada a la criatura. Pero la verdad total, que es la que da la libertad total, que es el concepto de libertad que tenemos los seres humanos, un concepto, por cierto, que fue producto y fruto de la rebelión de Lucifer. El creer que el ser humano puede decidir sobre sí mismo y puede modificar su destino. Es una libertad ilusoria, pero que en realidad sí puede llegar a ser alcanzada. ¿Cuándo? Cuando no estemos atados al espacio, al tiempo y a la materia y a la gravedad, a las fuerzas físicas de esta edad de la creación. Cuando la criatura trasciende las fuerzas físicas, es cuando realmente puede llegar a entender lo que es la verdadera libertad. Es lo que en este caso JJ Benítez no puede explicar, porque recuerden que él se ha autolimitado y ya en aquel entonces ya hacía uso de esa autolimitación de hablar conceptos urantianos. Qué interesante hubiera sido que él hubiera contestado con esos conceptos en esta entrevista frente a este gran intelectual que de seguro lo hubiera entendido. Cristianos al menos deberían saberlo, no solo los cristianos, ¿no? Sí, eso es una minoría la que puede tener acceso a eso y practicarlo. Pero el 90% más, repito, de las personas no saben nada de eso. Por tanto, dicen, son libres. Bueno, se creen libres. Se creen libres. Pero cuando alguien quiere hacer una cosa y no lo consigue jamás, a pesar de sus esfuerzos, ¿por qué es? Claro, pero Juanjo, si no tenemos libertad, si todo está absolutamente escrito como tú dices, entonces no hay mérito. Y si no hay mérito, no hay ascensión personal, no hay crecimiento, no hay elevación. Eso tiene bastante que ver. Tengo aquí el fragmento de una entrevista que te hicieron en la revista, pone aquí, no sé qué revista es, a decir verdad, y tú decías en esa entrevista
Decías, la finalidad clave es contar que Él, hablas de Dios, de Jesús, no viene al mundo a redimir a nadie, sino a decirle al mundo que hay un Dios que no es justiciero y que te ha hecho inmortal desde la concepción. Un pasaporte a la eternidad que nadie te puede quitar, seas bueno o seas malo. Ahí es una interpretación muy particular de JJ Benítez de lo que son las dotes divinas. Aquí nosotros recuerden que no estamos de acuerdo, bueno, su servidor no está de acuerdo con ese planteamiento. Todos en realidad, amigos, somos dioses en potencia. Todos, dioses en potencia, fíjense. Tenemos ese regalo. Pero, ¿dónde está precisamente la trampa de la libertad? Que cuando el ser humano quiere adelantar ese proceso, torcerlo, quiere tener un atajo para llegar a ese destino al cual él, por el hecho de haber sido creado por un Dios, tiene ya implícito en su existencia, es cuando pierde esa posibilidad. La libertad en realidad es un atentado al plan divino. Uno puede llegar a ser libre, entre comillas, de denostar ese plan divino, pero de seguro eso lo llevará al fracaso espiritual, a no poder llegar a ser como Dios. Entonces, la libertad en realidad, en lugar de ser una virtud, de ser algo deseable en nuestra existencia espiritual, es algo que incluso puede llegar a tentar autoboicotearnos en ese plan divino. Yo no estoy de acuerdo con esto, Juanjo, no estoy de acuerdo y te explico por qué. En definitiva, es la doctrina, curiosamente, a pesar de que tú te opongas tanto a la Iglesia Católica, es en cierto modo la doctrina de la Iglesia Católica cuando nos dice que nos salvamos por la fe y no por nuestras obras. No. Al contrario de lo que te dicen en Oriente, donde solo te puedes salvar, suponiendo que haya que salvarse, porque ahí no hay pecado original, por las obras. No. La Iglesia Católica o las iglesias en general te dicen, si no eres bueno, si no acatas mis preceptos, los que sean, no te salvas. Y yo digo, no es así, ese es un Dios chiquitín. Dios es mucho más grande. Si Dios me crea a mí inmortal y me da un pasaporte de inmortalidad desde la concepción o antes incluso de la concepción, mi destino no es salvarme, mi destino es experimentar. En este caso, en esta vida, vivir. En ese aspecto sí hay una temática urantiana importante. Vamos a ver cómo lo concluye. Vivir. Esa es para mí la finalidad. Y para eso no hace falta ser bueno ni malo. Y contesto a otra cosita que ha quedado en el aire. En el penúltimo capítulo de Al fin libre hay una hipótesis de trabajo, una teoría, donde podría un poco explicar el asunto del bien y del mal, en el que yo no creo básicamente, aunque sé que existe aparentemente por ahí. Y ¿no será que todos firmamos? La teoría del contrato, amigos, que en la actualidad JJ Benítez está empezando a deslindarse de esa teoría, porque en efecto hace aguas por muchos lados, tiene grandes fallos. Aquí en este entonces, en el JJ Benítez que estamos viendo en esta entrevista, esa teoría apenas acaba de ser planteada, era novedosa, y él la defendía a donde fuera. En la actualidad ya no tanto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en realidad es una especie de apología al vale todo. La teoría del contrato, de la ley del contrato, es una especie de invitación a haz lo que se te pegue la gana, que no tendrás ninguna consecuencia espiritual al respecto. Y eso ha degenerado precisamente en que la gente termine abandonando sus creencias, abandonando el concepto de Dios y creyendo que por el hecho de haber nacido aquí merece ser inmortal. Eso es una gran trampa filosófica. Y JJ Benítez, al darse cuenta, poco a poco ha ido deslindándose de la ley del contrato. Antes de aparecer en esta vida, las experiencias que quieres vivir. Y automáticamente, obviamente, tienen que ser borradas. Claro, eso sería la famosa planificación de los señores del karma, para utilizar un lenguaje budista, que efectivamente te envían otra vez a la Tierra para que vivas en ella una serie de experiencias que necesitas precisamente para tu crecimiento. Y al volver a la Tierra pasas por esa barrera etérea que los griegos denominaban río del olvido, para que se te olvide todo lo que viviste en el bardo, en la vida entre las vidas. Exacto, amigos. La ley del contrato no es ni siquiera nueva, ¿eh? Es un concepto filosófico ya antiguo que en efecto en su momento fue abandonado porque eso generaba mediocridad espiritual. Vamos a llamarlo así, un efecto adverso a lo que pretendía, de darle tranquilidad a la persona, de no te preocupes, dedícate a vivir, dedícate a crecer espiritualmente, dedícate a conocer, dedícate a viajar. Que tus esfuerzos espirituales no sean simplemente obedecer y a intentar ser buena persona. O sea, y cómo la gente asimilaba esas ideas. Yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, de todos modos estoy salvado. Entonces voy a violar, voy a robar, voy a evadir impuestos, voy a violentar, de todos modos estoy salvado. O sea,
siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando una persona puede llegar a influenciar a otras, en este caso JJ Benítez, que es un bestseller. Siempre hay que tener cuidado con aquello que se plantea como la explicación de la existencia y del motivo de la existencia de los seres humanos, porque eso puede llegar a destruir vidas, amigos. Y yo creo que al darse cuenta JJ Benítez de eso él no lo ha reconocido. No ha reconocido que en realidad se equivocó con esa teoría, pero en la actualidad sí empieza a matizar y sí empieza a decir, es una teoría, a mí no me consta. Es más, yo a veces pienso que en realidad no es así. Se ha empezado a deslindar porque se dio cuenta que fue un terrible error. Pero hay un pequeño detalle con el que yo no concuerdo contigo, afortunadamente, y es que ahí se dice que seguramente nunca más se muere. Es decir, gustar la muerte, ese ascensor o ese dulce y benéfico sueño que al final es la muerte, solamente creo yo que se vive aquí. Dios es muy imaginativo. Por eso tengo serias dudas sobre la reencarnación. La reencarnación entendida en el sentido oriental de decir, bueno, vas a vivir, vas a morir, vas a vivir, vas a morir. Eso nos puede satisfacer, creo yo, como seres humanos, pero es empequeñecer a Dios. Dios es extraordinariamente imaginativo y nunca repite jamás nada en la naturaleza. ¿Por qué vas a repetir la muerte? Sigues vivo, físicamente, seguramente vivo, perdiendo materia corpórea, pero no tienes por qué volver a morir. Fíjense, amigos, qué limitado estaba JJ Benítez, y eso fue, insisto, y discúlpeme que sea trillado al respecto, pero fue el terrible error que cometió las fundaciones Urantia de los años 80 y 90 al haberlo denunciado. Si aquí JJ Benítez hubiera estado patrocinado por las instituciones urantianas, él hubiera podido haber dicho en esta entrevista, amigos, el siguiente estado de la existencia es la Moronti. Ni siquiera hubiera tenido que decir Mat 1, Mat 2 y esas cosas, ¿no? No. El siguiente estado de la existencia es la Moronti. Y de seguro este gran intelectual que lo está entrevistando le hubiera preguntado y hubiera entendido todos esos conceptos. Y esto lo hubieran visto millones de españoles de aquel entonces. Lástima que no fue así. Serias dudas acerca de la reencarnación, pero una vez me contaron de ti, seguramente no sería verdad, sabes la cantidad de cosas que cuentan sobre los personajes públicos que no tienen la más mínima relación con la realidad, pero me contaron, amigos comunes, que cuando escribiste una biografía sobre Julio Verne, que él es la reencarnación de Julio Verne. Verne, con esa colección de Memoria de la Historia, se llamaba, me parece, Azul, que salía en Planeta. Pero eso es simplemente otra atribución, otra figura literaria, otra licencia literaria que utilizó JJ Benítez, porque Julio Verne sí creía en la reencarnación, JJ Benítez no, como casi todos los lectores del libro Urantia, no creemos en la reencarnación. Te llegaste a identificar tanto con Julio Verne que llegaste a considerarte la reencarnación de Julio Verne. Incluso me contaron que te ibas a la tumba de Julio Verne y te sentabas allí a meditar sobre ella o algo parecido. Ahí hay algunas verdades y unas falsedades. No. Fíjense, amigos, aquí está reconociendo, todavía era el JJ Benítez sincero, que está volviendo a ser, por cierto, y eso lo agradecemos y lo celebramos. Por eso les digo, no se tomen al pie de la letra todo lo que JJ Benítez propone y menciona en sus libros. Hay mucho ahí de licencia literaria, de mentirillas, de mentiras piadosas para poder desarrollar una historia, pues. Sí es cierto que yo he barrido la tumba de Julio Verne porque estaba muy sucia. He rezado un Padre Nuestro por él, le he sacado brillo a la lápida que está detrás, pero por puro afecto. Y luego también me di cuenta de que al investigar durante casi 8 meses su vida y su obra, había puntos curiosamente coincidentes en algunas cosas con lo que a mí me podía estar pasando y con mis pensamientos. Pero el hecho de que incluso tenga serias dudas sobre la reencarnación jamás me puede hacer a mí plantear que yo sea la reencarnación de Julio Verne, que más quisiera yo, ¿no? La visión de la muerte, de ese rito de paso, de ese tránsito que tú das en el libro, en algunas cosas coincide con la famosa vida después de la vida de Raymond Moody y en otras cosas se aparta. Por ejemplo, cuando hablas de los camareros, tú conviertes, a esos seres de... Los compañeros morontiales, amigos. Ese es el nombre correcto de esas criaturas que el papá de JJ Benítez le dice, te reciben en los primeros estadios de la existencia de los mundos Mad. Es una figura que a mí me gusta bastante que la utilizara así JJ Benítez y que se entiende perfectamente bien cuál es la función de esos seres. Luz que dice Raymond Moody que nos esperan después del túnel, los conviertes en una especie de chaquetillas blancas que nos atienden. Esa expresión es de mi padre. La de los camareros. Sí, es decir, cuando en esa noche, una de esas noches, yo le veo inquieto y me acerco a él, le agarro las manos y le pregunto qué te pasa, me dice, aquí hay gente.
Y digo, ¿cómo que hay gente? Estábamos mi padre y yo solos en la habitación de la clínica, serían la 1 de la mañana aproximadamente. Sí, sí, aquí hay gente vestida de blanco y me miran y se me acercan y me ponen la mano en la frente. Y le digo, Los compañeros morontiales, amigos, los que están preparando a las personas, normalmente aquellos que merecen trascender y pasar a los mundos morontiales, a los mundos mat, prácticamente al tercer día de su muerte, a esos elegidos precisamente se les va preparando psicológicamente para el trance que van a vivir. Entonces se cuenta que hay ciertas criaturas que pueden trascender de los estados de la existencia morontiales a los mundos materiales, aunque sea de manera muy etérea, muy efímera, y que dejan ver al moribundo, vamos a llamarlo así, que no está solo, le dan paz, le dan tranquilidad, a veces pueden hacer incluso una transformación, a veces pueden mostrarse como algún pariente, como alguna persona que ya está en los mundos morontiales y que no necesariamente va y visita a sus familiares, sino son estos seres que hacen una transformación física para presentarse al moribundo y darle un rostro familiar que le dé paz, que le dé tranquilidad y le ayuda al trance de la muerte, que es normalmente un trance traumático. bueno, pero ¿los conoces? No, no conozco a ninguno. ¿Y cómo van vestidos? Le vuelvo a preguntar. Me dice, como los camareros. Claro, yo pensé, dije, camareros, mi padre, ¿qué entiende por un camarero? Pues un señor vestido de blanco, pero no es una cosa mía, es del... También dices en el libro, o lo dice tu padre, que la muerte es una especie de dulce y benéfico sueño. A mí esa expresión, Juanjo, me ha llamado la atención porque es lo contrario de lo que dice una persona que seguramente admiras, como la admiro yo, que es Elizabeth Kubler-Ross, que tantos cuidados y tantos libros y tanta atención ha dedicado a la muerte y a los moribundos, y ella tiene incluso un libro que se llama La muerte, ese despertar o ese amanecer. Es decir, dice lo contrario, no solo no es un sueño, sino que es el despertar de un sueño. Bueno, ¿son de palabras o hay sí, yo algo creo más? Hay distinción de conceptos también. Yo creo que básicamente es lo mismo. Yo entiendo que a lo que se podría referir mi padre, suponiendo que sea mi padre el que me habla, que esto quiero que quede muy claro, es que el momento de la muerte, no el anterior o los anteriores, que esos pueden ser traumáticos y muy dramáticos, pero el momento de la muerte, de la separación, es como un dulce y bello sueño. En efecto, amigos, aquellos que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, una ESM, lo podemos confirmar. Hay algo en el protocolo de lo que es morir, de lo que implica morir. Hay algo, alguna sustancia en el cerebro, algún estado alterado, alguna onda, algún cuidado, algún programa que se activa, sobre todo en la conciencia del moribundo, que da una inmensa paz. Morir es algo que da una inmensa paz. Su servidor, la experiencia cercana a la muerte que yo tuve fue así, y uno no quiere regresar. Gracias por llegar hasta el final del video. Te invitamos a darle like y compartirlo en tus redes sociales. Puedes apoyarnos con una aportación mensual a través de nuestro Patreon, el enlace está en la descripción. Recibe contenidos exclusivos y apoya a nuestro proyecto.